Hola, hola a todos. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Job. Comenzamos con el libro de Job. Hoy día capítulos 1 al 3 y también vamos a leer segunda a los Corintios. Entonces comenzamos esta sección ya de libros dentro de lo que se conoce como el género poético. Y también vamos a seguir con las cartas de Pablo en medio de su ministerio que el Señor le encomendó. Así que dice así la palabra en Job, capítulo 1, Nueva Biblia de las Américas. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir a y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también con ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido, has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que los hijos de y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Y solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y ataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Job capítulo 2. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás que si no te maldice, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida.
Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: Hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Cuando tres amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sufar el naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo, sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job capítulo 3. Después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, y dijo Job: Perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él las tinieblas y densa oscuridad. Pose sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las tinieblas. Que no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. Que sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, que espere la luz pero no la tenga, que tampoco vea el rayar de la aurora, porque no cerró las puertas del vientre de mi madre, ni escondió la aflicción de mis ojos. ¿Por qué no morí yo al nacer, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas, y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo reposaría tranquilo, dormiría, y entonces tendría descanso, con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí, o con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata, o como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de sentir ira, y allí reposan los cansados. Juntos reposan los prisioneros. No oyen la voz del capataz. Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su señor. ¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de alma, a los que ansían la muerte pero no llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando entran al sepulcro? ¿Por qué da luz al hombre cuyo camino está escondido, y a quien Dios ha cercado? Porque al ver mi alimento salen mis gemidos, y mis clamores se derraman como agua, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Bien, hasta acá la lectura con Job, estos primeros 3 capítulos. Vemos acá primeramente la fidelidad que es probada de parte de Dios, directamente usando a Satanás, pero es Dios el que está permitiendo esto, y Job pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su salud después. eh, de a poquito comienza también a verse afectado en lo mental, en lo anímico. Pero bueno, en 2 Corintios vemos que Pablo también sufre, y lo vamos a ver ahora en 2 Corintios 11, que Pablo sufre, se mencionan persecuciones, se mencionan peligros, hambre, desnudez, toda clase de cosas, depresiones que pueden estar eh, eh, oprimiendo ahí por causa del ministerio que el Señor le encomendó. También vamos a ver sufrimiento ahí. Bueno, en todo esto se ve que Job, primeramente, lo primero que vemos, si sabemos de él, es que era un varón maduro, en el sentido, se ocupa la palabra también perfecto, en algunas versiones, recto, temeroso de Dios, que era apartado del mal, y luego de eso vienen los sufrimientos. Es una persona que estaba preparada para esto. Lo que nos llama también a pensar en eso, que cuánto nos estamos preparando nosotros para ser como Job, no por los sufrimientos que vengan, sino por la preparación e integridad que él tuvo.
Bueno, también vamos a ver que Pablo permaneció fiel al Señor en medio de todas estas cosas. Él permaneció cumpliendo la misión que le fue encomendada. Bueno, también otra cosa que podemos ver acá es que se ve una dimensión que antes no se había mostrado mucho, la, la dimensión espiritual que Job no estaba viendo, el poder demoníaco de Satanás, las intenciones de Satanás de hacer caer a Job. Bueno, y también se va a mostrar algo que tampoco se había hecho tanto hincapié ahora en cuanto a lo que menciona Pablo, de los falsos apóstoles, peligros que hay en la iglesia, incluidos ahí dentro del ámbito que debiese ser totalmente santo y apartado para el Señor. También se ven estas cosas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, así como también Satanás tiende a obrar de esta forma disfrazándose. También estos falsos apóstoles tienden a disfrazarse de piedad, de siervos fieles al Señor, pero en el fondo sus intenciones son malignas. Así que vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11 para leer esto, que dice así. Pablo, entonces dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes, con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga, como la verdad de Cristo está en mí. Este gloriarme, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Pero lo que hago, continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados, iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos, pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia, en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar,
peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Bien, vemos acá este llamado entonces a permanecer fieles, incluso en el sufrimiento, incluso con amenazas de otras personas, del mismo enemigo, Satanás, pero mirando y manteniendo siempre la mirada, reconociendo que somos débiles, pero la mirada en el Señor Jesucristo. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos llamas, Señor, hoy día a buscar, Señor, madurez, a buscar santidad en ti, a buscar ser renovados conforme a lo que enseña tu palabra. Guíenos, Señor, para andar en integridad y en sabiduría y buscar, Señor, permanecer siempre fieles, anhelar, Señor, fidelidad ante ti. En medio de distintas circunstancias, pruebas de todo tipo, usted conoce, Señor, lo que enfrentamos cada día, pero rogamos, Señor, de tu poder, que viene de tu Espíritu Santo, para seguir firmes en tu andar. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.